Bien, retomando la clase anterior, estábamos trabajando con un hosting gratuito, que es esta plataforma de 00 Web Host. Entonces, vamos a iniciar sesión para poder crear nuestra base de datos, para poderla crear y vamos a poderla llenar de información. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente irnos a la parte de iniciar sesión, que está en la parte superior derecha. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que nos quedamos aquí, que creamos un sitio web y aquí está nuestro sitio. Pero lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Manage Website. Entonces le voy a dar clic aquí y me va a mandar al siguiente apartado. El siguiente apartado tiene que ver con la creación de bases de datos, de WordPress, File Manager, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a irnos al apartado que está en la parte izquierda de nuestra pantalla y vamos a buscar la opción de Tools o Herramientas. Y entonces le voy a dar clic aquí y me voy a ir un poquito más abajo en donde encontraré Database Manager, ¿sale? Entonces voy a darle clic aquí. Y ahora aquí me aparecen dos bases de datos. Obviamente cada uno de ustedes va a contener una, pero esto es simplemente crear una nueva base de datos, le asignamos el nombre y listo. En este caso vamos a seleccionar esta que dice que es el cualquiera. Cualquiera podemos seleccionarla. De todos modos la vamos a crear desde cero. Y voy a seleccionar esta y le voy a dar clic aquí en Manage en PHP MyAdmin. Entonces me va a abrir una pestaña nueva. Dentro de esta pestaña nueva me va a mostrar lo siguiente. Me va a mostrar toda la configuración acerca de lo que es la parte del PHP. Tal, entonces, una vez que haya cargado nuestro PHP MyAdmin, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo tablas dentro de mi base de datos principal, lo que voy a hacer es eliminarla para no tener ningún problema con lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo le voy a hacer para borrar todas estas? Bueno, tenemos varias opciones. La primera de ellas es simplemente darle clic aquí donde dice eliminar, 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 y las podemos eliminar una por una. Pero pues bueno, vamos a optimizar el tiempo y lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice seleccionar todo. Y me voy a ir al apartado donde está esta del lado derecho que dice para los elementos que están marcados, es decir, todos estos que están seleccionados, ¿qué es lo que le voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es eliminarlas. ¿Sale? Va de nuevo, selecciono mi base de datos completa, selecciono todas mis tablas y aquí en la pestañita hay que desplegarla para darle clic aquí donde dice eliminar. Entonces, le voy a dar clic aquí en eliminar y me va a mostrar la siguiente información. Aquí dice drop table, adendas, complementos, complementos conceptos, conceptos, cuentas, prediales, todas nuestras tablas que teníamos del lado izquierdo. Pero aparece en una franja color roja. Eso quiere decir que es que tengamos cuidado con lo que queremos hacer, porque realmente cuando nosotros, cuando nosotros estamos trabajando bases de datos, lo que no podemos hacer o lo último que tenemos que hacer es un drop table. Este drop table quiere decir que vamos a eliminar por completo lo que yo haya seleccionado. En este caso seleccionamos todas nuestras tablas. Entonces, lo último que podemos hacer dentro de una base de datos es esta sentencia drop. Entonces, ok, ya vimos que está en rojo, pero nos está marcando una advertencia. Y nos dice aquí, esta pregunta, ¿realmente desea ejecutar la siguiente consulta? Si sí o si no. Bueno, antes que eliminemos todo esto, antes de darle sí, ¿no? Aquí aparece un checkbox. Entonces, lo que voy a hacer aquí dice, habilite la revisión de las claves foráneas. Entonces, esto le voy a quitar la palomita.
Lo voy a deseleccionar. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que las tablas que tenemos aquí se ligan unas con otras. Es decir, adendas tiene que ver con complementos, complementos con conceptos, conceptos con cuentas y así sucesivamente. Es una unión de todas las tablas y lo que queremos es eliminar todo. Pero si encuentra una llave foránea que se utiliza en retención, en receptores y en impuestos, pues me va a dejar estas tres tablas. Todo lo demás me lo va a eliminar. Y entonces, eso es lo que no quiero. Quiero que elimine absolutamente todo, ¿sale? Entonces, voy a darle clic aquí donde dice sí, en la parte superior derecha, y vamos a darle para ver qué es lo que sucede. Y listo, dice que no se han encontrado tablas en la base de datos. Sí, hay que esperar un poco en lo que carga nuestra plataforma. En este caso, pues bueno, ya no nos muestra ninguna tabla. Si yo le doy clic aquí, para poder visualizar todas mis tablas, pues bueno, me va a decir que está vacía, ¿no? O que no se han encontrado datos. Y ahora sí viene lo interesante. Vámonos a la parte de SQL, ¿sale? Y lo que voy a hacer es ir copiando cada uno de los códigos que yo les voy a estar dejando dentro de el chat de Zoom o bien por Classroom. Cualquiera de los dos es bien aceptado. Ahora, lo que voy a hacer es voy a crear una tabla. Cuando yo creo una tabla, debo de ponerle cuáles son los campos que yo voy a estar necesitando. ¿Se acuerdan que es por medio de columnas? Bueno, la primera tabla que yo voy a crear es la siguiente. Déjenme buscar una más pequeña. Aquí está. Voy a crear una tabla que se llama regímenes fiscales y este es el código que yo voy a estar utilizando. Create table regímenes fiscales. Dice ID regímenes fiscales es de tipo entero, not null, es decir, que no puede ir vacío, y es autoincrementable. El régimen va a ser de tipo varchar, quiere decir que va a ser puro texto, o pueden ser números, letras y demás. ID emisores es un número entero y le está asignando una llave primaria a ID regímenes fiscales, que es nuestra primera columna. Entonces, les envío el código, el primer código de la primera tabla, y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si esto funciona. Si funciona, nos tendría que arrojar una etiqueta en color verde. Quiere decir que, aunque diga que se ha devuelto un conjunto de valores vacío, quiere decir que se creó la tabla, pero está vacía. O sea que no tiene absolutamente nada, pero sí se creó correctamente. Este colorcito este color verde, perdón, y con esta palomita en color verde, quiere decir que se hizo correctamente en nuestra tabla y que del lado izquierdo debe de aparecer nuestra tabla que se llama regímenes fiscales. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que esto es el nombre que se le va a asignar aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Me quedé en regímenes fiscales. Ok. Ahora vamos a crear una tabla que se llama comprobantes, pero esta tiene más columnas. Ojo, vamos a ver, yo tengo seleccionada mi base de datos. Yo le voy a dar aquí en SQL y aquí voy a pegar el código que les voy a enviar dentro del chat de Zoom. Ahora, fíjense bien todas las columnas que tiene: versión, serie, folio, fecha, sello, forma de pago, número de certificado, certificado, condición de pago, subtotal y así sucesivamente. Y cada una de estas tiene su propia propiedad. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta. Pero antes, esta palabra create quiere decir que me va a crear una tabla. Create table y se va a llamar comprobantes con C minúscula. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta esa parte de las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, voy a continuar para ejecutar mi consulta y del lado izquierdo tendría que generarme una nueva tabla. Obviamente no se ve reflejada automáticamente, pero con que me aparezca que está en color verde y que se ha ejecutado correctamente mi consulta, entonces quiere decir que ya se encuentra. Como pueden ver, aquí del lado izquierdo no aparece mi tabla comprobantes. Entonces, ya sea que yo actualice mi página web
con F5, F5, ahí está, se está actualizando. Y ahora va a tener que aparecer esa tabla de comprobantes. Obviamente hay que darle su tiempo porque está insertando información de manera directa hacia nuestro servidor. Entonces, ya tenemos nuestras dos tablas. Ahora, hace falta algo que cuando nosotros creamos una base de datos, hay que crear una relación entre las tablas y entre los complementos que vienen dentro de alguna tabla. Les voy a enviar este código que lo vamos a resolver aquí. Es muy sencillo, pero obviamente hay que checar cada una de estas entidades. Entonces, aquí dice Create Index EX Relationship 16 on comprobantes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este Create Index? Está creando una relación entre comprobantes y ID receptores. Debajo tenemos otra relación entre comprobantes y ID emisores, comprobantes y ID adendas, comprobantes y ID complementos. Pero aquí abajo aparece otra palabra diferente. Dice alter table. Es alter table o alter es alterar o modificar. Dice que quiere modificar la tabla comprobantes y añadir una llave primaria que sea versión y serie. ¿Sale? Entonces, una vez que hayamos copiado estos cuatro, create y alter, le vamos a dar en continuar, pero ojo, aquí me está apareciendo, dice que error al procesar la petición, texto de error, texto no sé qué, parece que se ha perdido la conexión con el servidor, por favor, compruebe que su conexión de red está en buen estado. Esto quiere decir que de repente nuestro servidor se desconecta y se vuelve a conectar con nuestra inicio de sesión, entonces no hay ningún problema, solamente denle clic en la cosita roja y listo. Simplemente vamos a ejecutar esta consulta. Ojo, creamos varias consultas y son relacionadas con la creación de algo, pero no se visualiza. En este caso no se visualizan las relaciones que existen dentro de las tablas. Tampoco se visualizan el alter table, a menos que hayamos modificado el nombre de la tabla, el número de columnas de la tabla y así sucesivamente. Ahora, vámonos con la otra tabla. La otra tabla se llama emisores. ¿Sale? Entonces les envío el código de la tabla emisores. Y lo que vamos a hacer aquí es, ahora sí dice Create Table Emisores. Por lo tanto, aquí debería de aparecer la tabla emisores. Vean nuevamente, aparece este error. Simplemente denle clic aquí y listo, le dan en continuar. Ese mensaje que les va a mostrar va a hacer que tarde un poco en actualizar su base de datos y va a tardar un poco en que les muestre las tablas que han creado ustedes. Y como pueden ver, la tabla emisores ya se creó correctamente, como lo estamos viendo en esta sección, ¿ok? Ahora vamos a crear una relación en esa misma tabla, pero ojo, vamos a ver lo siguiente. Voy a seleccionar la tabla comprobantes y después me voy a ir a SQL y vean lo que va a suceder. Yo aquí en esta consulta voy a pegar este create index, o sea, voy a crear una relación entre emisores y domicilios fiscales, pero ojo, yo estoy seleccionando la tabla comprobantes. Quiero decirles que esto no importa, es independiente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo crear un index dentro de una relación que existe entre emisores y domicilios fiscales. Emisores es una tabla. ID domicilios fiscales se encuentra dentro de una de estas tablas, pero no tiene nada que ver con regímenes fiscales, con comprobantes o con emisores. Entonces, si yo simplemente le doy continuar, no importa la tabla en la que yo esté seleccionando mi base de datos.
¿Por qué? Porque simplemente se va a crear esa relación. Si no encuentra la tabla emisores, entonces ahora sí me va a arrojar un error, ¿sale? Si no encuentra la tabla de domicilios fiscales, entonces también me va a arrojar un error. En este caso, pues bueno, vamos a ver que empieza a tardar un poco por la conexión al internet dentro del servidor. Acuérdense que el servidor está aquí, la página está aquí y nosotros estamos en última instancia. Por lo tanto, hay un tiempo determinado en el cual se detiene o se realizan las consultas. Ahora sí, fíjense bien que ese último create index, pues bueno, no nos va a traer absolutamente nada, pero sí se creó una relación. Entonces, ahora vámonos con otra tabla, que esta tabla se va a llamar domicilios fiscales. Vámonos a SQL. Fíjense que yo tengo seleccionado todavía comprobantes y esto va a funcionar sin ningún problema. Aquí está. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Se llama domicilios fiscales. ¿Qué columnas tiene? Pues todas estas. Y ojo, acuérdense que lleva punto y coma. Entonces voy a continuar con mi consulta. Vamos a esperar un poco y del lado izquierdo debería de aparecer nuestra tabla que se va a llamar domicilios fiscales. Listo. Entonces, fíjense bien, aquí me pareció error al procesar la petición, pero ojo, yo le voy a volver a dar continuar y ahora me va a arrojar un error. Sí, efectivamente nos arroja un error, pero ¿por qué? Porque dice que la tabla domicilios fiscales ya existe. Por lo tanto, sí se envió la petición para crear una tabla, pero no se vio reflejada directamente en el servidor. Vamos a actualizar, vamos a refrescar nuestra base de datos y aquí está. Aquí está regímenes fiscales y acá está domicilios fiscales, ¿vale? Que esta última fue la que creamos. Por lo tanto, está correcto nuestra creación de esta tabla. Ahora vamos a crear una tabla que se va a llamar regímenes fiscales, pero esta ya la tenemos. Entonces, solamente hay que agregar un index para ver si funciona. Se los envío por el chat de Zoom. Y acá vamos a pegar. Vamos a crear otra relación entre regímenes fiscales y ID emisores. Ojo, si ya existe, vamos a ver qué es lo que sucede. Si no existe, lo va a crear sin ningún problema. En caso de que yo repita una instrucción que ya haya metido, por ejemplo, voy a enviarla otra vez, vean lo que va a suceder. En la parte de abajo me va a mostrar el número del error. Dice gato 1061. Ese, si nosotros lo buscamos en internet, me va a decir específicamente cuál es el problema que yo tengo. Pero bueno, tan sencillo es como esto. Dice nombre de la clave duplicado. Esta relación ya existe, por lo tanto, tengo que crear otra relación, pero con otro nombre, con otra interfaz y todo eso. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo duplico la información que estoy ya sea creando, insertando o modificando. Ahora vamos a crear otra tabla que se llama domicilios, digo, expedidos en domicilios. Vamos a pegarlo por acá y vamos a pegarla por acá. Y listo, vamos a continuar con nuestra creación de tablas. Ahí está, es otra tabla y vamos a crear otras relaciones. Vamos por acá, vamos a crear nuestra tabla, nuestros index. Y listo, entonces ya nos faltaría crear una tabla que se llama receptores. Ahí está. Hay otra tabla que se llama conceptos. Ay, pero no se las envié. Listo. Ahí está una. Ahora falta la tabla de conceptos. Y vamos a continuar para crear otra tabla.
Vamos a crear otra relación. Y vamos a ejecutar nuestra relación que existe dentro de conceptos, versión y serie. Y pues bueno, hasta ahorita llevamos 2, 4, 6, 7, 7 tablas. Ahora vamos a crear nuestra octava tabla que se llama cuentas prediales. Vamos aquí a SQL. Y vamos a pegar la creación de tabla partes. Vamos a crear nuestro index. Si se fijan, cada vez que nosotros creamos una tabla, hay una relación entre alguna de las otras tablas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, un index nos marca error, entonces hace falta una tabla, o bien simplemente leemos qué es lo que nos manda ese mismo error. Vamos a crear las otras tablas, informaciones aduaneras, las vamos a copiar, y vamos a crear nuestra siguiente consulta que se llama informaciones aduaneras. Listo. Ahora viene la parte de la creación de su index. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a empezar a copiar y a pegarla. Y por aquí tenemos otro create table y un alter table. Listo, le vamos a dar en continuar. Otra creación de tabla que se llama adendas. Chicos, ¿a ustedes les permite descargar el chat? No, ¿verdad? No, perdón. Listo, ok. Ya lo guardé. En caso de que se les pase, ya les mando el archivo. Creatable impuestos. Y yo creo que nos vamos a quedar en Creatable retenciones. Porque queda menos de un minuto para que finalice nuestra sesión.